Pues en esta terrible hora que tenemos de primera de la tarde, vamos a hablar del aspecto más práctico del cómo, referente a la Biblia y a la lectura de él y de ella, pero también de los libros y sobre todo tener un tiempo juntos de preguntas, de coloquio, para acabar a una hora temprana y que podáis regresar cada uno a su lugar con tiempo. Hemos leído en el texto de Timoteo, como decía el propio apóstol Pablo, que le llevara, dice el versículo 13, los libros, y mayormente los pergaminos, ¿no? Vemos que por lo menos desde el punto de vista del apóstol los libros tenían una evidente utilidad, ¿no? Pero como hemos visto esta mañana, lo que nos cambia y los transforma es la palabra de Dios. ¿Cómo tratamos con ambos? ¿Cómo leemos la Biblia? ¿De qué manera, qué método, qué programa, qué plan seguimos en la lectura de la Escritura? Sabéis que muchas veces cuando uno se acerca a una iglesia y tiene el contacto con cristianos, te regalan una copia, una parte de la Biblia, ¿no? Generalmente, tradicionalmente, ha sido el Evangelio de Juan, que ha sido la copia que más se ha distribuido gratuitamente. Es curioso porque realmente cualquiera que empieza a leer el Evangelio de Juan le parece muy bonito, pero no entiende una palabra. O sea, realmente el preámbulo es maravilloso, pero muy difícil realmente de entender qué es lo que está diciendo, ¿no? Incluso cuando ya avanzas y llegas al momento del capítulo 3 de la conversación con Nicodemo, te quedas perplejo, ¿no? ¿Qué es eso de nacer del agua, del espíritu, de nuevo? Realmente no es sencillo el Evangelio de Juan. Curiosamente, antiguamente, todavía se está en copias, se regalaba más el de Lucas, ¿no? Entendiendo que era una historia más fácil de aceptar, ¿no? Y de entender cuál era su carácter, ¿no? Otros muchos lo que regalan es el Nuevo Testamento para comenzar, y comienzan desde Mateo a medida que avanza el libro, ¿no? Realmente, cómo empezar a leer la Biblia no es fácil saber de qué manera hacerlo, pero lo que es conveniente es encontrarle el sentido y la coherencia que tiene cada libro como tal. Sea cual sea el libro por el que comencemos a leer la Biblia, es importante el leer libros de la Biblia, no textos aislados. Esta forma tan particular que tenemos de estudiar la Biblia con versículos de aquí y de allá, ¿no? Se parece mucho realmente al método Atalaya. Y hay un sentido en el cual, como tú utilizas textos aislados, puedes demostrar cualquier cosa con textos aislados, ¿no? O sea, como se ha dicho, hay hasta un texto en un salmo que dice que no hay Dios. O sea, realmente si puedes ponerte a escoger, puedes llegar a tener las conclusiones más absurdas, ¿no? En un sentido, con la Biblia se puede demostrar cualquier cosa. O sea, como libro puedes tomar textos aislados y toda la metodología de lectura de la Biblia que llega a ese punto de fragmentario, de un versículo aislado, vemos que no ayuda para nada para la comprensión general. ¿Cómo leer la Biblia? Bueno, como tantas veces se ha enfatizado en nuestra tradición, la importancia de hacerlo diariamente, ¿no? Siempre se ha dicho, y esto es importante entender que no es un ritual, como decíamos esta mañana, el leer la Biblia, antes de leer la Biblia, el orar, ¿no? La oración es la dependencia que tenemos de Dios para la comprensión y el entendimiento de lo que vamos a leer, ¿no? Y es importante en ese sentido unir, ¿no?, la Biblia con la oración, entender que es la manera en la cual Dios nos habla hoy. Ahora bien, ¿cómo debemos leer la Biblia en esa práctica diaria y devocional? Bueno, tenemos por un lado una institución de la que vamos a hablar a continuación, que son los libros devocionales. Los libros devocionales tienen una larga y gran tradición, ¿no? Y algunos de ellos se llevan usando ya durante siglos, ¿no? Incluso libros del siglo XIX, como el libro de cheques del Banco de la Fe de Spurgeon, son de estos bestsellers absolutamente inagotables. Se sigue todavía leyendo estos libros y encontrando su utilidad, ¿no? Hay materiales devocionales, como los que edita la Unión Bíblica, que tienen incluso un sistema, que son de 8 años, en los cuales se va cubriendo la totalidad de la Biblia, alternando libros de Antiguo, de Nuevo Testamento, y la idea es durante un largo periodo de tiempo poder llegar a la totalidad de la Escritura. Lo que quiero proponeros en esta tarde es que este es un plazo demasiado extenso.
Vivimos en una época que se enfatiza lo inmediato, instantáneo, y el problema de una lectura de la Biblia tan prolongada, ¿no?, es que aunque si bien son textos breves, que no tiene que tomar nada de tiempo en leerlos, tardamos mucho realmente en leer la totalidad de la Escritura. Creo que nos sorprendería a todos, ¿no?, si preguntara, cosa que no voy a hacer, no os avergoncéis, cuántos han leído la Biblia en su totalidad. Pero sorprendería que muchos de los miembros de iglesia realmente de alto standing que tenéis en vuestra congregación o mentirían descaradamente levantando la mano los que han leído la totalidad de la Biblia, o realmente dirían tierra trágame al llegar este momento, ¿no? ¿Para qué he venido hoy, no? Mejor que me quedaba en casa. Realmente muy pocos creyentes leen la Biblia en su totalidad, ya no digo una sola vez, ¿no? Sino que no han llegado siquiera a enfrentarse a ello. Y gran parte tiene que ver con la metodología, con el acercamiento también a la lectura de toda la Biblia, ¿no? Es también habitual que cuando alguien empieza a conocer la Biblia comience desde el principio, ¿no? Y realmente sabéis lo que ocurre, ¿no? Cuando llega uno a Levítico y llega a ese punto, ya hasta los más resistentes pierden la resiliencia, ¿no?, a llegar a ciertos libros y fácilmente desisten, ¿no? Entonces es muy importante también entender cómo leer la totalidad de la Biblia. En nuestro círculo, particularmente de Estudiantes de la Verdad y publicaciones así, se fomenta todavía el libro de Jeff Thomas, que se ha comentado, el librito lo tiene publicado, impreso, el sistema de Robert Murray M'Cheyne. El sistema de Robert Murray M'Cheyne, que es lo que más o menos expone él en su librito, sigue siendo una forma que yo os animaría por lo menos una vez en la vida a probarlo, ¿no? O sea, hay gente que lo hace cada año, ¿no? Pero es una forma de leer toda la Biblia en un año realmente interesante. El sistema de Robert Murray M'Cheyne, él era un predicador escocés muy joven, tremendamente dotado, que murió muy joven, ¿no?, contagiado, visitando enfermos infecciosos. Él tuvo un papel incluso en la misión a los judíos, una persona realmente apasionante, ¿no?, que estaba en Dundee de pastor de la iglesia presbiteriana de Escocia. Y él tenía para él sí mismo, para su propio uso, lo usaba personalmente, pero el esquema suyo estaba tan ingeniosamente hecho que se imprimió y se difundió tremendamente desde entonces hasta hoy. Hay incluso libros, creo que Andamio lo tiene, de Don Carson, exponiendo en base al texto de M'Cheyne uno de los pasajes, lo convierte en un material devocional, ¿no? Porque claro, el problema de leer toda la Biblia es que no puedes leerla de la manera que lees un texto devocionalmente. Es demasiado texto, ¿no? Entonces, algunos pensaron en editar toda la Biblia en un año en un mismo volumen, y estaba publicado antes por Unilita. Ahora mismo no sé si sigue todavía este tipo de ediciones, ¿no?, que están impreso lo de leer cada día. Y la clasificación, la forma en la que está distribuido el material es una gran parte del Antiguo Testamento, son 2/3 de la Biblia, por lo tanto lo que más tienes que leer cuando vas a leer toda la Biblia en un año es una gran sección del Antiguo Testamento, en la cual, digamos, el énfasis y la atención se hace en un salmo en concreto, se ponen también algunos proverbios, ¿no?, y luego hay un pasaje más breve del Nuevo Testamento. Entonces, esto es la lectura diaria de cada día, ¿no? Varios capítulos del Antiguo, algo más breve del Nuevo, un salmo y proverbios. La forma más recomendable de leer tanto texto es esparciéndolo a lo largo del día, ¿no? Porque si no necesitas no solamente tiempo, sino que además es difícil de asimilar todo lo que lees, ¿no? Entonces hay muchos, por ejemplo, que prestan la atención y meditan más en lo que es el Salmo, ¿no?, y del resto de la Biblia o en el texto del Nuevo Testamento. Según lo hagas de una forma habitual o regular o ocasionalmente una vez al año, te propones leer toda la Biblia, ¿no? Si leéis el librito de Jeff Thomas, él tiene sugerencias también al respecto de cómo hacerlo, pero es un desafío interesante para hacerse el de leer toda la Biblia en un año. Si la leéis en estas ediciones impresas, podéis empezar con cualquier día, no tenéis que empezar con el 1 de enero y los nuevos propósitos que siempre olvidamos 5 días después, sino que realmente puedes empezar a mitad del año y a lo mejor dura más los nuevos propósitos que comenzando el 1 de enero, ¿no? Entonces, el leer toda la Biblia tiene un inmenso beneficio, ¿no? Realmente la perspectiva que captas de la Escritura es muy distinta, ¿no?, de leer textos aislados.
empiezas primero a profundizar en el Antiguo Testamento, que sigue siendo una parte de la Biblia ciertamente menospreciada, ignorada por muchos creyentes que incluso enfatizan, ¿no?, el hecho de que son cristianos neotestamentarios, ¿no?, y se enorgullecen, ¿no?, de no prestarle atención al Antiguo Testamento. Quien así hace no es extraño, claro, que tenga visiones tan raras de la fe, ¿no?, y de la espiritualidad, porque realmente cuando lees el Antiguo Testamento no solamente lees la historia bíblica completamente, sino que ves ese factor humano también que tiene el Antiguo Testamento, ¿no? Estos individuos que se cuenta su historia, ¿no?, y que uno te da vergüenza que estén en tu familia, ¿no?, y te gustaría borrarlo, ¿no?, y en nuestro sistema de cancelación no ganaríamos a tachar pasajes del Antiguo Testamento, pero realmente esto y esta historia forma parte de nosotros. Y si Dios nos avergüenza de ellos, ¿por qué no vamos a avergonzar nosotros, ¿no? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Y entonces tenemos que acercarnos, ¿no?, a la historia del Antiguo Testamento con sus luces y con sus sombras, ¿no?, y adquirir así de esa forma una perspectiva completa de la Escritura. ¿Qué lugar ocupan las ayudas o libros auxiliares para todo esto? En la introducción que hice a la serie de libros de comentarios del Antiguo Testamento para Andamio, hay un prólogo mío que se repite en todos los volúmenes de la serie, en el cual hablo de esto que voy a hablar ahora a continuación, ¿no?, de qué forma usar los comentarios o los textos, digamos, que nos ayudan a entender mejor la Biblia. Como explico en ese prólogo a esa serie, los comentarios son de muy diferentes tipos, ¿no? Y un problema, digamos, que muchas veces el lector que se introduce, ¿no?, en la lectura de comentarios tiene, es entender la diferencia, ¿no?, de un tipo de comentario a otro, ¿no? Hay comentarios de la Biblia realmente que no son muy recomendables para alguien que comienza a leer comentarios, porque son comentarios textuales tremendamente sofisticados, complejos en su lenguaje. Los que, desde luego, recomiendo a la mayor parte no atreverse a acercarse, son muchos de los que publican editoriales católicas, ¿no? Estas editoriales publican muchos comentarios protestantes, que están sacados de profesores en el campo académico que se dedican en la universidad a estudiar el texto bíblico. La mayor parte son ilegibles, ¿no? Y aunque para el insomnio son un remedio efectivo para todos aquellos que tenéis problemas de llegar a este tiempo para dormir, sin embargo, dudo mucho que saquéis gran beneficio de muchos de estos comentarios, ¿no? Realmente uno tiene que estar muy iniciado, por un lado en los idiomas bíblicos, ¿no?, en comprender las disquisiciones que hay sobre el griego o el hebreo, ¿no?, pero también en la jerga con la cual se maneja todo el tema de la crítica de la Biblia y de qué forma se analiza. Entonces, aunque hay los libros más extensos que podéis encontrar de comentarios más espectaculares en su grosor y tal, están publicados por editoriales católicas, no son los mejores para empezar a iniciarse o introducirse en la lectura de comentarios bíblicos, ¿no? Se ha presentado ahora mismo, por ejemplo, un libro de la serie que tiene Peregrino de comentarios que llevan el nombre originalmente de una ciudad inglesa en la que estudiamos algunos de nosotros, en Welling, pero que en castellano se llaman, ¿qué nombre tiene en castellano? No es Didaqué, ¿no? Se le llama Peregrino, se le llama simplemente en los comentarios, ¿no? Estos comentarios, como el de Oliot, del que se ha presentado, estaba tremendamente bien pensado, ¿no?, porque era un comentario que parece por su brevedad superfluo, ¿no?, pero realmente tiene mucha profundidad, más de lo que aparenta, ¿no? Como todas las series de comentarios, y lo digo en esta introducción a esa colección, son muy regulares. Entonces no puedes pensar nunca que teniendo una colección tienes los mejores comentarios que existen. Siempre hay una gran diversidad que viene sencillamente por los autores. O sea, hay autores que son muy lúcidos, brillantes, ingeniosos, otros que son más normales, mediocres, y hay otros que casi no ganas mucho en no leerlos, ¿no? Pero realmente forman parte todos ellos de colecciones, ¿no?, de series, ¿no? Entonces es muy difícil decir cuál de ellas tiene el sumum total de ellos. Hay intentos, como en esta serie que hice yo el prólogo, de escoger de diferentes series para formar parte de una misma colección, pero aún así la propia serie esta de Andamio en la que publicó aparecían demasiados títulos que no tenían tanto nivel como otros, ¿no? O sea, no hay ninguna colección, incluso Hendrickson, que fue el intento de hacer un comentario del Nuevo Testamento
por un solo autor y con la misma nivel, que comienza con los evangelios, ¿no? Romanos, Efesios. Son muy diferentes incluso los comentarios que hace los evangelios del resto, y no digamos de su sucesor, ¿no? Kistemaker, que los publica Editorial Desafío, ¿no? Los podéis encontrar. Hay una diferencia abismal entre los de Hendriksen y Kistemaker, prácticamente parece otro comentario, ¿no? O sea, incluso los intentos que se han hecho de hacer por una sola persona como editor, ¿no? Una visión coherente, no, depende mucho, ¿no? De cómo salga el volumen. El caso de la serie del Antiguo Testamento que comentaba antes tenía una buena edición, creo que era de Alec Matiar, ¿no? Un excelente predicador anglicano evangélico de esta generación maravillosa, ¿no? En la que estaba Derek Kidner, ¿no? Muchos de los mejores comentarios, pero muy pocos de sus comentarios de la versión más textual, que era la de Didache, en castellano se llamaba Didache, que se llama Tyndale en inglés, fueron traducidos. Algunos los sacó de Desafío en la última etapa, pero era un intento de lo que llaman en inglés un comentario para laicos, que es una expresión bastante difícil de entender para nosotros, pero que desde el punto de vista anglicano tenía mucho sentido, que era para no profesionales de todo esto, pero que los fueron cambiando los autores a medida que pasaba el tiempo, modernizando, cambiando el autor, pero siguen siendo irregulares y sobre todo hay muy pocos disponibles en castellano. No obstante, ahora acabo de hacer Génesis y francamente el comentario de Kidner es el más breve, pero él sigue siendo uno de los mejores de la serie. Sian, que antes hablábamos de él, siempre decía lo mismo del comentario de Juan, de la parte del Nuevo Testamento que había editado Stott, ¿no? Y Stott tenía un comentario de las cartas de Juan que Sian decía que era el mejor que había leído de ninguna parte. Y son libros muy breves, ¿no? Realmente muy concisos. Por eso no os despistéis por el grosor. A veces hay libros que parece que no son nada y valen mucho más que otros muchos más extensos, ¿no? Las series más ambiciosas que se han intentado ya traducir, muchas se quedan incompletas, ¿no? Se intentó una versión española de Earthmans, traducir el nuevo comentario de la Biblia, sacaron versiones abreviadas de comentarios como el de Romanos, de Cranfield, que son bastante ya más exigentes, ¿no? En cuanto a la cuestión textual, ¿no? Pero no llegan a ser muy interesantes. Uno del tipo de los comentarios que tanto Peregrino como Andamio ha desarrollado algunos libros, aunque no formen una colección, como sí, son los libros que tienen exposiciones bíblicas, ¿no? Tal vez la serie más conocida y que más despista, ¿no? Porque no parece una serie de comentarios bíblicos, son tanto los que hizo Don Carson por un lado, o Tim Keller, ¿no? En los últimos años, ¿no? Que es todo un libro de la Biblia siguiendo exposiciones bíblicas como si fuera un comentario a cada parte de ellos, ¿no? La razón por la que despistan es que el título del libro no dice que es un comentario al libro, ¿no? A veces incluso el título no te dice ni siquiera el nombre del libro, tienes que mirarlo ahí. Entonces, son, sin embargo, algunos de los más recomendables, ¿no? Para adquirir el gusto, ¿no? Realmente el beneficio que tiene leer una buena exposición bíblica. Tristemente a muchos de ellos están quedándose agotados, ¿no? O sea, algunos porque fueron purgados, autores que cayeron en desgracia. Este es un problema bastante habitual en el mundo evangélico, ¿no? Que se eleva a veces a ciertos predicadores a cierto nivel, ¿no? Y el día que se caen del pedestal, ¿no? Los borramos del mapa y se retiran incluso sus libros, no solamente en español, sino en inglés mismo, ¿no? Los libros de Roy Clements, que hacía este tipo de exposición bíblica en Inglaterra, eran tremendamente apreciados, ¿no? Yo todavía los leo y utilizo, ¿no? Pero fueron literalmente expurgados de todas las librerías que había, ¿no? Quitados de todos, puestos en el almacén a causa de su abandono de su matrimonio y una relación homosexual. Acabó con su reputación de predicador, ¿no? Sin embargo, eran tremendamente interesantes las exposiciones bíblicas que él hacía a cada libro de la Biblia. Algunos por circunstancias así pues han desaparecido de los catálogos, otros porque se considera que de alguna forma se han quedado antiguos, como es el caso de Carson, que dejaron de hacerse este tipo de ediciones, de exposiciones, pero en Peregrino podéis encontrar, en cierto sentido, en algunos libros, ¿no? Ese tipo de modelo, tanto en la serie que se llama de Peregrino, que son como exposiciones bíblicas también, y en algunos se reconoce, ¿no? No obstante, siguen estando pendientes la publicación de muchos de ellos, ¿no?
los de Davies, los de Ian Diggett, ¿no? Son comentarios muy buenos de Antiguo Testamento, de libros jónicos que incomprensiblemente nunca se han traducido y que servirían muy bien de introducción a ciertos libros de la Biblia. Como veis, entonces nos haría falta, como hacía Spurgeon, una guía de comentarios, ¿no? Esta era una práctica que se difundió durante cierto tiempo y muchos pastores tenían un pequeño librito que venía la guía de comentario de los comentarios, cómo son cada comentario, ¿no? Y la utilizaban para ir ampliando su biblioteca o viendo los que merecían la pena, no merecían la pena. Se intentó conservar esto desde la iniciativa de una fraternidad de estudiantes de teología, de la que formé parte cuando estuve en la universidad en Holanda. Había una fraternidad de estudiantes que es parte de IFES, ¿no? Que se llama TSF, Theological Students Fellowship, y publicaba de Carson, ¿no? Cada cierto tiempo una especie de guía de comentarios. Y entonces él es un lector poco habitual porque es tremendamente prolífico, o sea, no sé si lee un libro al día, pero realmente es de ese tipo de personas, ¿no? que lee muy extensamente y lee de todo lo que aparecía. Y entonces él renovaba cada cierto tiempo la guía y va comentando todos los libros que iban saliendo del Nuevo Testamento, ¿no? De comentarios. Claro, sus guías eran únicas, ¿no? Muy singulares, ¿no? Y no se parecen a las de otros, ¿no? Carson es el único que yo conozco que te pone una nota de pie en una nota textual de su libro y dice, este libro no lo he leído, y te pone el libro a continuación. Esto es totalmente singular, extraño. O sea, generalmente el mundo de la literatura, incluido la evangélica, está basado mucho en apariencias, ¿no? Entonces, cuanto más libros mencionas, parece que más has leído, más conoces, aunque no tengas ni remota idea de lo que dice el libro, ¿no? O sean libros contradictorios uno con el otro, o lo que cites no sea nada representativo de lo que estás hablando, pero el caso es poner la cita, ¿no? Parecer que has manejado literatura y tienes, ¿no? Esta práctica deplorable, ¿no? Viene de emulación del mundo, ¿no? Secular, ¿no? Que sabéis que es como se hace academia generalmente en el mundo, ¿no? A base de las apariencias, los aparatos bibliográficos. Y esto ha sido una tendencia de la generación más joven bastante preocupante, ¿no? Muchos de los teólogos, comentaristas bíblicos más jóvenes tienen aparatos bibliográficos espectaculares, o sea, prácticamente encontráis ahí todos los títulos que hay sobre comentarios de libros de la Biblia, ¿no? Pero no hay ni orientación sobre ellos, se utilizan caprichosamente, utilizando referencias sin dar una idea de lo que realmente es el libro. No ayudan mucho en este sentido, ¿no? Realmente hubo un intento que comenzó primeramente por Klie, luego lo pasó a Sonderbaum, de hacer una serie de libros de teología evangélica contemporánea, en el cual se traducían algunos de estos comentarios más académicos, ¿no? Era una iniciativa de un profesor americano que estuvo en IFSTE y que vio la pobreza de la literatura teológica, digamos, que había en español, ¿no? Entonces se propuso recaudar fondos en Estados Unidos y publicar este tipo de literatura. El problema es que, claro, como muchas iniciativas personales, era muy caprichoso. Entonces seguía un poco los temas que a él le interesaban en cierto momento, y hay libros, pues desde el libro de Tom Wright sobre la nueva perspectiva de Pablo, que es un libro bastante cuestionable, dudoso y controvertido, ¿no? Hasta libros de F.F. Bruce, clásicos de comentarios del libro de los Hechos, ¿no? Entonces, la serie adolecía, como muchas veces, del capricho, ¿no? del editor, pero tenía bastantes títulos contemporáneos, ¿no? Que no son habituales que se suelan traducir, ¿no? El gran problema de Internet también, finalmente, como podéis ver, es que hay mucha información, se venden muchos libros, incluso se pueden encontrar en una plataforma como es Amazon, prácticamente tienen cualquier libro religioso, o sea, hasta autoediciones digitales de alguien que ha puesto su libro se venden allí, por la misma plataforma, ¿no? Entonces es muy tentador recurrir a una plataforma así que te sugiere también todo tipo de títulos sin ton ni son, ¿no? Que más o menos tienen que ver con el tema, pero te falta la orientación, ¿no? Realmente la información de lo que son los libros, ¿no? Y este es un problema que yo creo que se tiene con frecuencia, ¿no? en la literatura en general, pero también evangélica, ¿no? Que no hay orientación sobre qué tipo de libros son, el contenido que hay, cómo elegirlos, ¿no? Tristemente también, si bien editoriales como Peregrino pues aman los libros y se dedican a hacerlos y pueden dar información,
El librero medio no podéis pedirle tanto, ¿no? La mayor parte de los chicos que están allí, que están, si no voluntarios o muy forzosamente pagados, ¿no? Como que no tienen apenas buenas condiciones, no saben los libros que son, ¿no? Y si vais todavía a alguno de los pocos sitios que existen que se llamaban librerías evangélicas, ¿no? Esto era una institución que para los más jóvenes ya no es conocida, pero era realmente una tienda en la cual se podía encontrar libros evangélicos. En Madrid hay una, con eso ya os digo lo realmente difícil que es encontrar uno en cualquier ciudad, ¿no? Una librería evangélica. Pero en los últimos años también las librerías evangélicas no conocían los libros, ¿no? O sea, este es un problema que se veía crecientemente, de que la gente va a la librería, pregunta, pide información, pero no saben realmente lo que están vendiendo, ¿no? O colocaban caprichosamente lo que le pareciera al que estuviera en ese momento a disposición, ¿no? Y entonces sigue siendo, yo creo, un desafío para todos los que trabajan en este campo editorial el ver cómo proporcionar orientación, ¿no? Cómo poder dar información, ¿no? Que vaya más allá de la publicidad editorial, ¿no? De una determinada causa, ¿no? Surgió en el CEF, uno de los centros que estoy vinculado en Barcelona, sacar una revista de orientación bibliográfica, ¿no? Esta revista funciona por suscripción, ¿no? Y tiene reseñas de muchos libros, pero son bastante extensas y poco valorativas, la mayor parte de ellas. Se convirtió en una especie de ejercicio para los estudiantes de leer un libro y resumirlo, ¿no? Entonces, realmente, aunque se llama una revista de orientación bibliográfica, tiene poca orientación. Ves la referencia de los libros que salen, pero poco más, ¿no? Si alguna la quiere conseguir está en el centro del CEF de Barcelona y se sigue editando en papel, ¿no? Todavía no se edita digitalmente. Revistas como Edificación Cristiana tienen una sección bibliográfica que lleva David Vergara bastante bien, ¿no? En el cual sí que se encarga a personas que leen el libro, lo comentan y tienen más información. Pero estos son casos cada vez más aislados, ¿no? O sea, de hecho, yo no conozco apenas ya revistas de ese estilo, ¿no? Que tengan una sección de libros y que se comentan. En las revistas digitales, como es el caso de Protestante, ¿no? Hay una sección de fragmentos que lo que hay es un extracto del libro, pero no se comentan los libros que salen, simplemente se publica una parte del libro, ¿no? Del principio generalmente o de la introducción. Es difícil muchas veces encontrar la guía y la orientación. Lo que os aconsejo es comenzar, digamos, por el principio con un libro que sea seguro, que realmente merece la pena, ¿no? Y esto es como todos los vicios, ¿no? O sea, uno empieza probando, ¿no? Se engancha y llega un momento que, como cualquier otro vicio, ya no puedes prescindir de él, ¿no? Puede ser una ruina económicamente y luego no sabes qué hacer con los libros porque, como sabéis, este es el gran problema luego, no solamente cuando te mudas de una casa a otra, ¿no? Sino que es que ya no tienen venta posible, los libros no valen ya ni el valor del peso en papel, ¿no? Pero, sin embargo, cuando te enganchas es una cosa muy difícil, por eso es peligroso, quiero advertiros, ¿no? De lo que vais a hacer, ¿no? Si empezáis a comprar libros aquí, tener cuidado, ¿no? Porque esto realmente uno se engancha sin darse cuenta, o sea, empieza realmente poco a poco y esto se le va cogiendo el gusto y es como la metadona inyectada directamente, o sea, llega un momento en que por más que busques un sustitutivo, ya no tiene sustitutivo, ¿no? Uno acaba realmente enganchado. Pero la forma que se produce es cuando, desde el principio, ¿no? Enganchas con el material correcto, ¿no? Si te empiezas con un producto defectuoso, ¿no? Lo que te lleva ya no es una sobredosis, sino realmente acabas verdaderamente, totalmente sin ninguna gana ya de volver a acercarte para nada a un libro. Por eso es importante escoger, ¿no? Elegir bien al principio. Volviendo a nuestro texto, para acabar, ¿no? Antes de las preguntas, ¿no? El apóstol echaba en falta, ¿no? Y le pide aquí a Timoteo que le traiga sus libros, ¿no? Y si esto es así en el ministerio apostólico, ¿no? ¿Cuánto más no ha de ser para nosotros, ¿no? No podemos prescindir de los libros, ¿no? Y yo creo que la iniciativa de un día como este es no solo compartir a aquellos que ya tenemos ese amor por los libros, sino enganchar a otros a esta adicción, ¿no? Para que realmente se amplíe, ¿no? La dependencia de ellos, ¿no? Porque
vemos que, más allá de la distinción, claro, mucho se ha escrito, por cierto, sobre la diferencia entre los pergaminos y los libros, ¿no? Muchos piensan que es la forma de edición que había de los libros, la variación a la que se indica, y que le está dando como quien da orientación, oye, si pasas por mi casa, en la habitación, busca estos libros que tienen como rojo, como en tela y tal, y otros que hay más finos, ¿no? Realmente puede que no tenga más trascendencia que esto, que el tipo de apariencia de indicaciones que le da de qué libros llevarle, ¿no? No que sea un tipo de literatura totalmente distinta, ¿no? Sino la forma en la que puede encontrarlos, ¿no? Pero quería asociarlo finalmente, antes de las preguntas, con lo que muy adecuadamente se acaba de leer anteriormente a continuación, ¿no? Que es la advertencia, ¿no?, que hace sobre Alejandro el Calderero, ¿no? Que es interesante, ¿no?, la asociación mental, ¿no?, que hace el apóstol entre una cosa y otra, ¿no?, entre los libros, ¿no?, y entre Alejandro el Calderero. Este hombre que le ha causado tantos males, dice aquí el apóstol, ¿no?, él descansa en lo único que podemos descansar cuando tenemos un problema con alguien, ¿no?, en que el Señor le pague, ¿no?, conforme a lo que haga, ¿no? Si sigues alentando en tu resentimiento, ¿no?, el deseo de retribución, de venganza, ¿no?, sigues acariciando, ¿no?, el hecho de devolver mal por mal, el que acabas consumido y carcomido eres tú, ¿no? Y la indicación apostólica siempre y de la Escritura desde el Antiguo Testamento es dejar a Dios, ¿no?, en su mano, porque suyo es la retribución, ¿no?, suyo es el castigo, ¿no? De la otra forma solamente te consumes tú, ¿no? Pero la Biblia tiene también esa maravillosa forma de expresar sinceramente, ¿no?, los problemas y dificultades que podría tener alguien como Pablo con otras personas, ¿no? Y hace una advertencia sobre él, ¿no? Le dice, guárdate tú también de él, ¿no?, porque en gran manera se ha opuesto, ¿no?, se ha opuesto a nuestras palabras, ¿no? Y aquí volvemos a un tema que mencionaba en la primera sesión, ¿no?, del fundamento apostólico. Quien se opone a la enseñanza apostólica, ¿no?, no se está oponiendo a unas ideas u opiniones, ¿no?, se está oponiendo a la autoridad de Dios expresada en su palabra, ¿no? Entonces es importante entender la trascendencia que tiene ese fundamento apostólico, ¿no?, y cómo diverger de él, ¿no?, tener otra visión diferente de lo que tiene la enseñanza apostólica, realmente no es tener otra opinión, ¿no?, es estar absolutamente desviado, ¿no? Y por eso, con toda su autoridad, el apóstol advierte, ¿no?, y le dice, guárdate, ¿no?, cuidado con este hombre, ¿no?, porque está opuesto, ¿no?, a lo que nosotros enseñamos. Me ha sorprendido mucho en los últimos años, dando tantas conferencias y clases y tal en muchos sitios distintos, ¿no?, cómo vuelve a haber muchos problemas con el tema del canon, ¿no? O sea, te encuentras con mucha gente que te acerca y te dice, bueno, yo esto del canon no lo entiendo. O sea, ¿cómo? Que el siglo IV se reunieron la Iglesia y hicieron una votación a ver qué libros tenían parte de la Biblia, ¿no? Y por qué este sí y otro no, ¿no? O sea, vuelve a haber otra vez muchas dificultades de lo que el señor Grau siempre llamaba una falta de teología del canon, ¿no? O sea, se acerca uno al canon desde el punto de vista de la historia, ¿no?, del desarrollo y de lo que tarda de tiempo en la formación de la colección de libros que forman la Biblia. Jamnia, en el Antiguo Testamento, los judíos reunidos en la época ya del Nuevo establecen propiamente lo que es el listado del Antiguo, ¿no?, y en el Nuevo es en el siglo IV más o menos que está completa la colección que conocemos del Nuevo, ¿no? Y esto, para muchos conocerlo, le produce una gran intranquilidad. ¿Cómo? O sea, que durante siglos no sabían que el libro formaba parte de la Biblia y que no, pero ¿cómo es esto, no? O sea, realmente les hace perder su confianza, ¿no?, en el texto bíblico, ¿no? Y es porque, como el Señor decía, cuando tenemos simplemente una visión del canon como historia, no como teología, ¿no?, realmente no comprendes las cosas, ¿no? En su maravilloso libro del Fundamento Apostólico, René Padilla decía que era el mejor libro que el señor Grau había escrito nunca, ¿no? Él sintetiza lo que era entonces la obra de los mejores teólogos evangélicos contemporáneos que había, ¿no? Bernard Ramm, Hermann Ridderbos, toda la teología que estaban haciendo sobre la Biblia. Y el argumento básicamente que todos estos profesores estaban desarrollando es que si Dios en su providencia es soberano en la salvación, ¿cómo puede ser que al llegar a su revelación, ¿no?, Dios deje, ¿no?, a la fortuna del desarrollo eclesial la formación de su palabra, ¿no?, el que la Biblia sea compilada? Entonces, lo que están confesando es que si creemos que Dios es soberano en la salvación, Dios es soberano en la revelación. De esto se trata. Porque claro, si tú no crees que realmente Dios ha tenido el control
sobre la transmisión del texto bíblico, ¿por qué vas a creer que va a tener el control sobre tu propia salvación? O sea, se está mostrando la equiparación que hay bíblicamente, ¿no?, entre revelación y salvación, y como ambas forman de un mismo plan de Dios, ¿no? Esto lo desarrolla incluso un teólogo menos evangélico como es Oscar Cullmann, ¿no?, en Suiza, ¿no?, en cual te muestra la historia de la salvación, ¿no?, incluye la revelación. Esto para Roma, claro, fue un golpe capital, ¿no?, y llevó a debilitar mucho el movimiento ecuménico, puesto que era la insistencia en el presupuesto protestante de que no es la Iglesia la que forma la Biblia, ¿no?, sino que es la Iglesia el resultado, el fruto nacida de la Biblia. Claro, esto sigue siendo un problema capital, no solamente en la relación con el catolicismo, ¿no?, sino también entre lo que podríamos llamar un protestantismo relativista que impera muchas veces en el mundo académico, ¿no?, y lo que es la postura evangélica coherente, ¿no?, en la cual entendemos que ciertamente, ¿no?, o sea, el canon es un reflejo de la historia de salvación, está incluida en su propósito de ello, ¿no? Por lo tanto, si está en su propósito soberano, Dios ha revelado lo que tiene que revelar. Lo que sabemos es lo que debemos saber realmente de Dios, ¿no? Y lo que Él nos ha velado es porque no necesitamos saberlo, sencillamente. Y entonces, quien se opone a aquello que se ha revelado, que se ha dado a conocer claramente, se está oponiendo a la autoridad de Dios mismo, ¿no? Esta es la razón por el enorme énfasis, claro, que hace el apóstol constantemente en sus cartas para demostrar que es verdadero apóstol. Habéis observado cómo tantas veces dice, bueno, qué hombre más lleno de sí mismo, ¿no?, que está siempre haciéndose autopromoción, ¿no?, diciendo que eres verdadero apóstol, ¿no? Y no te ha chocado a veces, ¿no?, cuántas veces dice, ¿no?, que es de verdad apóstol, que cómo me menosprecian a mí, que yo también soy bueno, ¿no?, que yo también cuento en esto, ¿no? Claro, esto no lo entendemos si no comprendemos la importancia de lo que está diciendo aquí, ¿no? El hecho de ser apóstol, ser enviado de Dios, desde la propia cultura judía, era ser un emisario con la autoridad misma del que te envía. Entonces, cuando Dios envía a estos mensajeros, como enviados suyos, los envía con la autoridad del mismo. Y entonces entendían claramente ellos mismos, en su propia conciencia, que como apóstoles estaban transmitiendo esa palabra de Dios. Es el cumplimiento, claro, de lo que Jesús había dicho en el Evangelio, que aunque Él se marchara y partiera de este mundo, le revelaría, ¿no?, toda su verdad, ¿no?, también ¿a quién? A ellos, en primer lugar. Claro, aunque nosotros utilizamos ese versículo a veces para hablar de cómo Dios nos habla, se refería en primer lugar a aquellos que eran ese grupo selecto, escogido de discípulos que llaman sus apóstoles. A ellos se revelaría Él en sus palabras. Por lo tanto, una edición de la Biblia que marca solamente en rojo las palabras de Jesús, como son el 99,9 de las Biblias que encuentras ahora en una librería evangélica, ¿no? ¿Qué quiere sugerir con eso? Que lo que no está en rojo está en otro nivel, o sea, ¿qué quiere decir las palabras de Jesús en rojo? ¿Que cuando habla Pablo y no habla Jesús? ¿O qué es, no? Claro, todo esto empezó a veces con una gradación de colores, ¿no? Las Biblias estas ahora ya no se puede decir arcoíris, porque todo parece como que al principio eran Biblias arcoíris, tenían todo tipo de colores, indicaban las promesas, otra cosa, luego ya cuando nos redujimos los colores solamente a dos, ¿no?, nos quedamos con el negro y con el rojo, ¿no? Pero ahora sigue siendo ya una práctica obsesiva, ¿no?, continua, realmente intentarlo, ¿no? Yo lo intento continuamente, ¿no? Tiene una Biblia normal, algo que no tenga ni notas, ni rojo, simplemente negrita, ¿no? El texto, ya está, nada más, ¿no? Bueno, aquello es una auténtica, un esfuerzo terrible, ¿no? O sea, no hay forma de encontrar una Biblia normal, ¿no? O sea, todas tienen que tener su propio comentario. Bueno, los que somos ya más mayores, ¿no?, y algunos hay aquí, ¿no?, nos enseñaron siempre, ¿no?, que lo que caracterizaba una Biblia evangélica frente a una Biblia católica era no tener notas, ¿no? Claro, vino don Jorgito el Inglés a distribuir la Biblia en España y tomó hasta una versión católica, la versión del Padre Amat, y le quitó todas las notas, ¿no? Y le metieron en la cárcel en Madrid, en el Palacio de Santa Cruz por eso, y le tuvo que sacar el cónsul y quemaron todas sus Biblias por no tener las notas que debía tener, las notas del padre católico que había publicado esa traducción. Hasta ese punto era importante, ¿no?, para aquellos pioneros de la fe que la Biblia no tuviera notas. Claro, cuando pienso, ¿no?, incluso en nuestro propio círculo, ¿no?, predicadores, y no voy a citar nombres porque obviamente son muy cercanos y algunos ocuparán este mismo púlpito y otros semejantes que han hecho su Biblia con sus notas, ¿no? Claro, algo ha cambiado, ¿no? No sé qué ha pasado, pero algo ha cambiado. O sea, realmente el valor que se le da ahora a una Biblia con notas no es el mismo que se le daba antes, ¿no?
Claro, yo me pregunto qué reflexión ha habido acompañando esto. ¿O es simplemente un interés, ¿no?, comercial? Voy a sacar mi propia Biblia con mis propias notas, ¿no? O cómo te explicas, ¿no?, que se han extendido de tal forma, ¿no? Sabéis que las Biblias de estudio hay ahora absolutamente para todo tipo de situación y peculiar, ¿no? La Biblia de guerra de la mujer espiritual, la Biblia del pentecostal, dispensacional, pretribulacionista, que corresponda de lo que hay, ¿no? O sea, la Biblia del reformado bautista y del reformado presbiteriano, y todos tienen su Biblia y sus notas, ¿no? Claro, esto no deja de asombrarte, ¿no? Hasta qué punto realmente seguimos sin distinguir, ¿no?, la diferencia entre lo que es un comentario al texto bíblico y a la Biblia misma. Claro, ellos son los primeros que te dirán que sí hay una diferencia, claro, que por supuesto no pretenden lo que sus comentarios sean Biblia, que son simplemente ayuda, recursos, ¿no?, medios auxiliares, ¿no? Pero lo que siempre hemos dicho, claro, al católico era que es muy sutil la diferencia, claro. O sea, le dices al católico, bueno, sí, las notas son notas, pero claro, ellos cuando leen el texto miran la nota y según lo que dice en la nota interpretan el texto, claro, exactamente lo que estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Lees el texto y a continuación miras la nota y ves que esa es la orientación de la nota, ¿no? Claro, yo me acuerdo la primera versión con notas, que algunos de los más mayores recordaréis, de Scofield, ¿no?, que fue el padre de la misión centroamericana, uno de los fundadores, divulgadores del dispensacionalismo, ¿no?, que hizo la primera versión, digamos, de la Biblia con notas, que era una sola edición, que era fácilmente reconocible, ¿no?, y que se veía siempre con mucha sospecha, ¿no?, incluso advertían en torno a ella, ¿no?, por la doctrina, por lo que podían incluirlo, ¿no? Bueno, esto parece ahora años luz, ¿no? Realmente se ha extendido de tal forma, ¿no?, el tema de las Biblias con notas, ¿no?, de las ediciones de estudio, ¿no? Muchos la defienden también diciendo que son notas asépticas, que no tienen comentario realmente doctrinal. Por ejemplo, la Sociedad Bíblica tiene unas Biblias de estudio que ellos dicen, no, es que las nuestras no hacen comentario, ¿no? Luego lee la primera línea y te dice que Moisés no ha escrito los primeros libros de la Biblia, que esto es el resultado de no sé cuánto, bueno, no sé dónde está la ausencia de comentario, ¿no? O sea, claro, todas pretenden ser asépticas, ¿no?, que realmente no tienen opiniones ni nada, simplemente resumen, ¿no?, la erudición, pero todas te están orientando, ¿no?, indicando en el camino, ¿no? Bueno, yo creo que debería ser el momento de que algunos cuestionaran, por lo menos desde el punto de vista del consumidor, ¿no? O sea, tal vez si pidiéramos cada vez más Biblias sin notas, se plantearían los editores, los que se dedican a esto, ¿no?, en editar más Biblias sin notas. No menosprecéis el poder del consumidor. La Biblia del 60 es un curioso fenómeno en español, ¿no? O sea, hay muy pocos países del mundo donde haya una versión como la nuestra de Reina Valera, que haya tal apego, ¿no?, a una traducción como es la Reina Valera, y además a una versión concreta que es la del año 60. O sea, es una versión que se utiliza desde megaiglesias de Evangelio de la Prosperidad, ¿no?, en que uno podía esperar cualquier tipo de Biblia, pero usan la Biblia del 60 de Reina Valera, la utilizan, por supuesto, en iglesias conservadoras, ¿no?, que tienen un apego particularmente a esta traducción. Hasta tal punto que han obligado, ¿no?, a la Sociedad Bíblica, a Holman, a todos los editores, a seguir sacando la Reina Valera del 60, porque es lo que la gente pide. Entonces, como la gente pide eso, tendrán que seguir sacando diferentes ediciones de la Biblia del 60. Y aunque intentan cada cierto tiempo colocarnos una versión nueva, ¿no?, y te hacen una actualización, una nueva versión, ¿no?, sacan un par de ediciones, una un pasta más dura, otra un poco más de rústica, ¿no?, como todas pasan con el mismo infortunio, ¿no?, que pasan al olvido, tienen que pensar ya en la siguiente, ¿no?, a ver qué colocamos a la gente, ¿no?, como una versión distinta, ¿no? Claro, esto te muestra que realmente tenemos fuerza, ¿no?, como consumidores, ¿no? O sea, si realmente tú buscas una determinada traducción de la Biblia, obligas, en cierta forma, ¿no?, a aquellos que editan las Biblias a proporcionarlo. Y claro, la gran diferencia entre una versión como la de 60 y otras versiones de la Biblia es que hay todo tipo de ediciones de ella. La puedes conseguir hasta regalada. O sea, ¿cuántos hay que editan versiones de la Reina Valera del 60 sencillamente para gratuitamente dar en medio de evangelismo? O sea, es una Biblia totalmente accesible. Mientras que si coges una traducción muy buena, muy interesante, realmente original, te encuentras con una o dos ediciones carísimas que vienen generalmente de Estados Unidos, que tienes todo el problema del ustedes y el vosotros, ¿no?, de todo el tema famoso de la diferencia entre los dos lados del charco, ¿no?, que te encuentras además con los anglicismos, ¿no? Muchas versiones además
son prácticamente una copia de la versión inglesa, ¿no? El caso de la nueva versión internacional, por ejemplo, ¿no? Como dice César Vidal y otros, ¿no? Realmente suena sospechosamente como en la estructura de las frases inglesas. O sea, suena bien, puede parecer una versión muy respetable, pero casi parece una traducción del inglés, más que una traducción del texto bíblico, ¿no? Entonces, claro, este es un tema que, por ejemplo, para el misionero es muy atractivo. Una Biblia a la que está acostumbrado, que no es todo de Reina Valera, que no sabe ni de dónde sale, ¿no? Entonces le tiene que explicar de dónde lo que es, ¿no? Porque no le es familiar, ¿no? Está acostumbrado a otra traducción, otra versión inglesa de la Biblia, ¿no? Pero es un modo también en el cual hemos mantenido nuestra propia cultura autóctona, ¿no? Yo creo que es algo bonito, ¿no? El hecho de que uno pueda ir a cualquier iglesia y casi utilizan siempre la misma versión de la Biblia, ¿no? O sea, el hecho de que además sea un homenaje a aquellos de nuestros padres, ¿no? Que dieron su vida, ¿no? Que dieron su sangre por tener esta Biblia en nuestro idioma, claro. Esto no lo pueden decir cualquiera, ¿no? Hay muchos, como sabéis, que han hecho su versión de la Biblia en su despacho, en su torre de marfil, con su estudio maravilloso de la filología, ¿no? Pero es que además nuestros padres que dieron su sangre también conocían filología y dominaban además la lengua que estaban traduciendo, o sea, más que queremos, ¿no? O sea, conocían perfectamente la lengua. Y luego se ha dado el fenómeno secular, ¿no? Que realmente es insólito, ¿no? De que todos los intelectuales, ¿no? El mundo, digamos, académico, le ha dado ahora un prestigio a la versión Reina Valera que no ha tenido nunca en la historia. O sea, siempre era la Biblia protestante. O sea, era una Biblia que incluso te decían en muchos círculos que eso no era una Biblia realmente tan buena, que había otras versiones, la francesa de Jerusalén, otras muchas más, ¿no? Y de repente, en unos años, se ha convertido en un lugar común, ¿no? Todos estos artículos elogiando la Biblia del Oso, ¿no? La versión de la Reina Valera, como el excelente castellano que tiene, la forma que hay, ¿no? Yo quiero ver ahí finalmente también la providencia de Dios. Incluso, como vemos, ¿no? En la manera en la cual se publica su palabra, se difunde, ¿no? No puedes ver más que esa mano invisible también, ¿no? Que en el fondo quiere reconocer y honrar, ¿no? En su providencia, la manera en que ha guardado Dios mismo su propia palabra, ¿no? Y también de aquellos que han entregado su vida para que nos llegara a nosotros, ¿no? Yo creo, francamente, que no es casualidad, ¿no? Que hasta editoriales seculares, ¿no? Sean las que estén ahora sacando la versión Reina Valera. O sea, la vida de estos hombres no valió nada para sus contemporáneos, ¿no? Incluso sus propias iglesias protestantes les despreciaron. Hombres como Reina fueron disciplinados en iglesias, expulsados, tuvieron que salir hasta de Inglaterra vestido de mujer, perdido la pensión de la reina, vivieron todas las penurias y calamidades que puede haber sobre la faz de la tierra. Pero como los hombres de la lista de hebreos, de la fe, ¿no? Su vida era preciosa a los ojos de Dios, ¿no? Y yo creo que aunque ellos no lo pudieron ver en su tiempo, obviamente, ¿no? No pudieron conocer realmente hasta qué punto su palabra incluso llegaría a nosotros. En su día, estas Biblias no llegaron a España, ¿no? La mayor parte de la gente, hasta cuando viene Borrow en el siglo XIX, él no conocía la versión de Reina Valera, no sabía siquiera de la existencia de esa versión, ¿no? Yo quiero ver ahí la providencia de Dios también, ¿no? En la forma en cómo, en ese giro realmente maestro, ¿no? De la historia, finalmente ha dado la vuelta a las cosas, ¿no? Y ha hecho que finalmente aquellos que le honraron a Dios, ¿no? Dios también les honra, ¿no? Y reconoce lo que han hecho por ellos, ¿no? Entonces, podemos usar todas las versiones de la Biblia que queramos. Con esto no quiero decir que rechace ninguna traducción o versión de la Biblia, ¿no? Lo que quiero decir es que realmente tenemos que confiar, ¿no? En que Dios ha guardado su palabra, ¿no? Y la ha mantenida. Y es cierto que hay alguna perversión de la Biblia, ¿no? La versión del Nuevo Mundo, de los Testigos, etcétera, ¿no? Que son no versiones, sino perversiones, ¿no? De la Escritura. Pero son contadas, son muy pocas realmente. Puedes decirle a un católico, como se le ha dicho toda la vida, lea la Biblia que le dé la gana. La Biblia católica que quiera, que está leyendo la Biblia. Podemos seguir diciéndolo, ¿no? Pueden estar más o menos mal traducidas, no ser muy fáciles de leer, pero sigue siendo la Biblia, ¿no? O sea, con libros apócrifos, claro, que la han incluido, pero que al fin y al cabo Dios ha provisto, ¿no? En su providencia, que esta versión, digamos, que incluye todos estos libros extra entre los dos testamentos, no tiene grandes
errores doctrinales, o sea, hay, por supuesto, una idea de oración por los muertos, cierto papel de las limosnas que no corresponde al resto de la escritura, pero son 2 o 3 cosas realmente en lo que parecen libros que no añaden nada al contenido bíblico. Por eso yo creo que debemos seguir animándoles también a nuestros vecinos, compañeros, ¿no?, a leer la Biblia sea cual sea, la edición y la traducción, ¿no?, a que no tengan miedo realmente de cuál es, porque sigue siendo la forma en que Dios ha provisto, ¿no?, que puede seguir hablándonos a través de ella. Y debemos proponérnosla leer en su totalidad, ¿no? Yo creo que es un buen desafío que podemos sacarnos de todo este tema de hoy, el intentar leer la Biblia por lo menos por una vez en la vida entera, ¿no? O sea, creo que no es mucho el proponérselo por una vez, ¿no? Y os sorprendería cuántos creyentes no lo han hecho. Y son verdaderamente creyentes, pero realmente no han leído la totalidad de la Escritura, ¿no? Yo creo que Dios puede realmente enseñarnos y mostrarnos muchas cosas que aún no conocemos por medio de su palabra. Pues muchas gracias.